¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo webinar que organiza Nemetschek España. Un poco la agenda que nos ocupará hoy va a ser explicar un poco, analizar un poco la situación actual en las oficinas de proyectos de ingeniería, cómo es el trabajo y el flujo de trabajo habitual en las oficinas de ingeniería y qué soluciones aporta Nemetschek con su plataforma Allplan para el diseño de este tipo de estructuras de hormigón armado. Veréis que utilizaremos una de las novedades que presentamos en esta versión, que son las Smart Parts para ingeniería. Obviamente, todo diseño de cualquier tipo de estructura tiene que ir vinculado a un software de análisis estructural y veremos cómo Allplan tiene este round trip, esta conexión bidireccional con diversos programas de cálculo de estructuras. También veremos cómo solucionamos la gran problemática de crear todos los detalles constructivos, las fichas de producción, lo que se llaman planillas, de los elementos de hormigón armado, tanto de lo que sería la geometría o también llamamos encofrado, así como toda la parte de la armadura. Veremos que también, como algunas novedades que presentamos en esta nueva versión, presentamos un nuevo control de colisiones, que nos va a ir muy bien para controlar la seguridad de la obra antes de abordarla in situ, tener todo el control de que no se produzca ningún tipo de colisión en el proyecto, y también las nuevas vistas asociativas que nos van a ayudar mucho a producir mucha información, mucha documentación de nuestra obra, de nuestro proyecto. Este webinar está enfocado tanto a los que seáis ya usuarios del Allplan y que tengáis el módulo básico de arquitectura y queráis conocer lo que sería la extensión o el módulo adicional de hormigón, el módulo de ingeniería. Obviamente, a los que no conozcáis Allplan también es una buena ocasión para que conozcáis el desarrollo de este sistema BIM para el trabajo de este tipo de obras. Bien, en primer lugar me gustaría, más que presentar a la empresa, presentar algunas iniciativas que estamos llevando a cabo. Cada año organizamos un concurso entre nuestros usuarios, entre nuestros clientes, que desarrollan sus proyectos íntegramente en Allplan. Y queremos presentaros, para que conozcáis un poco pues, algunos proyectos generados con Allplan, algunas obras interesantes, ¿no? En primer lugar queremos presentaros, son 3 edificios, 3 obras. Es el edificio Angkor Plaza de Bucarest. Es un edificio que tiene 25 plantas, en total 75.000 metros cuadrados construidos, 99 metros de altura. Y bueno, la estructura es una estructura mixta, tanto de acero, todo lo que sería la estructura de pilares, y también de hormigón armado. Todos los forjados tienen un espesor de 20 centímetros y la estructura principal de soporte está formada por pilares de acero tubulares de 80 por 80. Como podéis ver, Allplan se utilizó íntegramente para el proyecto y para la gran cantidad de datos que se manejaron en este proyecto, únicamente con una plataforma multiarchivo con Allplan fue posible manejar esta gran cantidad de datos. Otra obra muy interesante es una sección del túnel de Saint-Gothard, que es el túnel ferroviario más largo de Europa, del consorcio Galler Partner AG. Este túnel, como sabéis, bueno, pues se estuvo construyendo durante 20 años, tiene 57 kilómetros de largo, y Galler Partner se encargaron de lo que es el diseño y la construcción de la parte norte del túnel. En concreto, tuvieron que construir 2 túneles, enlazar con las autovías y organizar toda la circulación a la salida del túnel y adaptar el túnel ferroviario a la estación actual que existía. Se produjeron más de 1000 planos de producción, obviamente dibujo 2D, pero todo el armado se elaboró en 3 dimensiones. Muchas de las características que veremos hoy, como es la posibilidad de diferenciar los diámetros por colores, etcétera, etcétera, poder extraer listados de todos los materiales, hicieron que los ingenieros trabajaran
todo lo que son los enlaces de los túneles, la resolución compleja de intersecciones, todo el armado en 3D para acabar produciendo los dibujos finales de los planos. Esta es la imagen histórica de cuando se abrió la boca norte. Y el tercer ejemplo que os queremos presentar es un ejemplo que es la sede del Banco Rabobank en Holanda, que es un edificio utilizando sistemas prefabricados de hormigón, aunque la estructura, mucha parte de ella es metálica. Es un edificio que tiene forma de serpiente, y en esta estructura prefabricada de muros veremos que en Allplan se utilizaron todo tipo de componentes, o bien ya sean propios que el propio cliente se generó, su propia librería de componentes, o bien de diferentes casas comerciales que podemos encontrar dentro de Allplan. La mayor parte de los fabricantes de componentes, de anclajes, de armaduras, de componentes para prefabricados en general, tienen sus elementos ya creados en formato Allplan para que directamente podamos utilizar todas sus componentes directamente en nuestros proyectos. Además, estas componentes, como veremos en Allplan, las vamos a poder listar, las vamos a poder documentar tanto en lo que es el modelo como en las fichas de producción, como en los diferentes listados de salida que son indispensables para hacer el cálculo de presupuestos. Para ello, veréis que dentro de Allplan ya se incorporan una serie de informes, una serie de listados para poder extraer en diferentes formatos. Son incluso listados que podemos parametrizar en función de qué tipo de información queremos extraer, pues poder extraer toda esta información de datos para llevarlos a nuestros programas de presupuestos. Por tanto, veremos que dentro de Allplan, todo lo que es la parte tanto de diseño como de datos, podemos extraer la información para los diferentes agentes que puedan participar en el proceso del proyecto. Y esta sería un poco la situación actual de la obra. Bien, pues vamos a ver un poco ya lo que sería el análisis de la situación actual. Bueno, pues hoy día cualquier oficina de proyectos se encuentra con una serie de retos. Cada vez los proyectos son más complejos, ya bien sea por la estética, por las formas geométricas cada vez más irregulares, por los exigentes sistemas de construcción. Todos esos son los retos que tenemos que abordar, y si no tenemos una plataforma BIM que nos permita abordar todas las fases del proyecto con el mínimo tiempo posible en un modelo único tridimensional, veremos que esto es realmente difícil de conseguir, ¿no? Por tanto, el diseño y la ejecución de los proyectos sabemos que siempre están bajo el estrés del tiempo, de las premuras de entregas y en los posibles costes que puedan derivar de las demoras de estas entregas. También es muy importante considerar las graves consecuencias que pueden tener los errores que cometamos en diseño en la obra in situ, y nos encontramos que cada vez más las potentes herramientas de diseño tienen que ser dominadas por los propios usuarios. Y por tanto, estas potentes herramientas de diseño, como puede ser Allplan, tienen que ser de fácil manejo y de una rápida implantación en la oficina de proyectos. Bien, un poco qué es lo que esperan, supongo, nuestros clientes, ¿no? Es decir, ¿qué nos demandan nuestros clientes? Obviamente nos demandan que el programa sea potente y flexible, es decir, que les permita diseñar casi cualquier tipo de estructura, que puedan abordar gran cantidad de datos, proyectos de gran envergadura. Nos demandan, obviamente, productividad, que generen muchos más dibujos por dibujante, que el análisis estructural y de los datos que proceden del análisis estructural sea rápido, y que, sobre todo, que los planos sean de calidad. No solo que sean de calidad, sino que resulten fiables, que las mediciones que saca sean fiables, que la representación de planos sea perfecta, que no tenga colisiones entre elementos, ¿de acuerdo? Obviamente, todas estas demandas vienen acompañadas de que les podamos ofrecer una implantación rápida
y sobre todo ergonómica, es decir, que sea clara, que sea coherente, que tenga un sistema de trabajo con un flujo parecido al sistema constructivo que ellos están utilizando, veremos que en el plan así es, y que sobre todo también permita una amplia personalización. Es decir, que ellos puedan definir sus propios elementos, sus propios objetos, tanto a la hora de definir lo que son geometrías, lo que en obra civil se llaman encofrados, así como también de armaduras, de lo que serían las planillas de los diseños y obviamente el que no tengamos que depender de un software, de una marca de análisis, si estamos utilizando un software de diseño. Veréis que con Allplan, como plataforma abierta que es, se conecta con los principales softwares de análisis estructural. Un poco el flujo de trabajo tradicional con la que nos encontramos en las oficinas de ingeniería es que básicamente el flujo de información se produce a través de intercambio de archivos bidimensionales. Ya bien, sea porque reciben los planos de la oficina de arquitectura o de la ingeniería en AutoCAD, en PDF o en otro formato 2D, o incluso, aún trabajando incluso con el plan de arquitectura, porque ellos trabajan con sistemas bidimensionales. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que de estos planos 2D se deriva a un programa de análisis estructural que tiene que levantar el modelo para hacer el análisis. De ahí, de este análisis, se deriva lo que son los dibujos generales de la estructura, de los diferentes elementos que componen la estructura, y de los dibujos generales de la estructura se derivan todos los detalles de la armadura. Todo esto puede ir asociado al cálculo, obviamente, de diferentes programas de análisis estructural, en el cual pues, se crea el modelo estructural, se aplican los soportes, se determinan los materiales de acero, de hormigón, se aplican cargas y se hace el análisis. ¿De acuerdo? Muchos de estos resultados que ofrecen estos programas de análisis de estructuras pueden ser en 2D o en 3D, en función del programa de diseño que se utilice para completar todo el proyecto. Claro, esto realmente es un inconveniente a la hora de optimizar el flujo de trabajo, como veremos o intentamos que veáis en el webinar de hoy. ¿Cómo es el flujo optimizado con Allplan Ingeniería? Pues bien, tanto como si nos viene el proyecto de Allplan Arquitectura como de otros sistemas BIM, el flujo de trabajo fluiría a través, en caso que no sea de Allplan, vía el formato IFC, que como sabéis es el formato estándar de intercambio entre aplicaciones de procesos BIM. Significa que todo el elemento, todos los objetos que componen el proyecto son reconocibles tanto por el programa origen como por el programa destino, que es capaz de leer estos archivos IFC. Por tanto, el modelo ya lo tenemos. Nosotros como ingenieros sí tenemos Allplan Ingeniería, podemos absorber toda esta información y si no, de cualquier sistema CAD que nos vengan planos en 2D, tipo AutoCAD, TVG, DXF, PDF, con Allplan podemos levantar también el modelo. Lo importante es que tengamos un modelo virtual sobre el cual trabajar. Este modelo virtual veréis que automáticamente, a partir de lo que es el análisis estructural paralelo, obtenemos lo que es el modelo de armado. No los dibujos ni las fichas, ni los detalles, ni las pegatinas, sino un modelo de armado tridimensional. Por tanto, podremos extraer ahí muchos datos de pesos, de cuantías, etcétera, etcétera. Y del modelo de armado, obviamente, podremos ya sacar los dibujos del proyecto de ejecución, las planillas, las fichas técnicas de los diferentes elementos. Y aquí es todo en 3D, prácticamente todo en 3D. Vemos las ventajas. Bien, para los que ya conocéis Allplan, sabéis que dentro de lo que es el programa propiamente dicho, disponemos de diferentes funciones que para lo que es el trabajo propiamente dicho de el detalle de los diferentes elementos que componen nuestra obra, en este caso pues tenemos una escalera, un encofrado de una escalera, que queremos trabajar con detalle.
Bueno, pues con Allplan podemos crear, a partir de la vista de un modelo que nosotros nos hemos podido generar, con Allplan Arquitectura muy fácilmente de una escalera, podemos empezar a crear las diferentes vistas que nos van a servir para poder documentar lo que sería el detalle constructivo o el plano de fabricación de esta escalera, para que en taller sea fácilmente comprensible. Fijaros que a partir de un modelo yo puedo ir creando vistas y secciones del mismo modelo que van a ser trabajadas y utilizadas en un archivo para poder ver cómo puedo estar trabajando en las diferentes facetas o zonas de mi elemento. Fijaros que ya me está introduciendo al plan a un mundo de dibujo CAD a partir de un modelo 3D. Vemos que las vistas ya que nos genera ya vienen acotadas, dimensionadas, y por tanto ya es un trabajo que ya nos evitamos. Aparte que nos ayuda a comprender de que las medidas son las correctas. Bien, a partir de los diferentes dibujos nosotros podemos empezar a trabajar con ya el propio módulo de ingeniería que incorpora el plan. Dentro de lo que es la paleta de funciones disponemos de lo que serían armaduras de barras, armaduras de mallas, etcétera, etcétera. Disponemos de una gran variedad de elementos paramétricos de barras para poder definir mediante unas paletas paramétricas, tanto gráficas como numéricas, poder definir cómo quiero armar manualmente esta estructura. Fijaros que aquí tengo un recubrimiento de hormigón de 30 milímetros, por lo tanto me estoy basando en los cantos de mi encofrado para dibujar mis primeros estribos, mis primeras barras. Siempre puedo jugar con mi pestaña, con mi paleta de parámetros para definir la longitud final de esta barra, etcétera, etcétera. Y obviamente, como lo estoy situando en un modelo tridimensional, el programa me está pidiendo cómo quiero colocar esta barra, estos estribos, qué separación van a tener, qué calidad de acero, etcétera, etcétera. Y por tanto me puedo ayudar de las diferentes vistas que tiene el plan para ir documentando, para ir armando nuestro modelo constructivo. Fijaros que disponemos de muchos tipos de barras, diferentes tipos de estribos, todos ellos completamente paramétricos e incluso de libres para que podamos tener cualquier forma. Fijaros que tenemos libertad total para crear y armar cualquier tipo de geometría, de cualquier tipo de proyecto de obra civil. Luego tenemos armaduras de mallas. De una forma muy similar, nosotros podemos interactuar con el encofrado, dibujando, habiendo predefinido previamente el tipo de calidad del acero, diámetros, etcétera, y simplemente dibujar sobre lo que es nuestro encofrado, nuestra malla. Vemos que, a diferencia de las barras, las podemos diferenciar por colores para ver realmente cómo estamos construyendo en el modelo tridimensional. Bien, pues en la versión 2013 hemos mejorado incluso este proceso de introducción de datos que nos vienen del programa de análisis, obviamente, para que cada una de las fases de este workflow, de este flujo de trabajo en cualquier oficina de proyectos de ingeniería, tengamos una solución mucho más avanzada. Desde la creación del modelo, veremos que ahora podemos utilizar unos nuevos elementos que se llaman Smart Parts. Veréis que con los nuevos Smart Parts podemos crear prácticamente cualquier geometría y además de una forma paramétrica, de tal manera que le podemos dar muchísimos usos. En cuanto al análisis estructural, veréis que estos Smart Parts tienen enlace directo, podemos enlazar cualquier objeto, cualquier proyecto, cualquier objeto de nuestro proyecto a programas de análisis de estructural, tanto de ida como de vuelta. De tal manera que la información que me viene del programa de cálculo no la tenga que reinterpretar y redibujar en el programa Allplan. En la fase de creación del modelo de armado, una vez hemos ya diseñado nuestros Smart Parts con el armado, veremos que con Smart Parts también podemos incluir toda la parte de armado. Es decir, no solo la geometría, sino también las armaduras. Y en la cuarta
fase, ya en lo que es la producción propiamente dicha de los dibujos, los detalles constructivos, las planillas de producción, etcétera, etcétera, veremos que con las Smart Parts obtenemos también de forma automática toda esta documentación. Por tanto, veremos cómo estos objetos que hemos diseñado dentro del plan para cualquier tipo de proyecto de obra civil, muchos de los pasos que hasta ahora utilizaban nuestros clientes, ahora se ve de una forma sustancialmente muy mejorada. Veamos un ejemplo muy sencillo para que entendáis el proceso. Ahora, dentro de lo que sería el módulo de ingeniería, hemos creado un nuevo módulo que se llama construcción en hormigón a través de Smart Parts. Por tanto, aquí lo que hacemos es activar una serie de librerías, de carpetas, que contienen ya elementos prediseñados de hormigón armado. Estos elementos se manejan o bien gráficamente o bien numéricamente a través de estas paletas de datos, paletas de parámetros. Fijaros que estoy colocando lo que sería una zapata de cimentación armada, predefinida, pero que yo puedo modificar tanto gráficamente como numéricamente. Fijaros que el aspecto que tiene esta zapata viene ya con todo su armado, y la modificación de este objeto es tan sencillo como hacer doble clic sobre él y a través de unos pinzamientos nosotros podemos modificar la geometría de este elemento tanto gráficamente como numéricamente. Por tanto, desde cualquier punto sensible que tenga esta Smart Part, nosotros lo podemos estar modificando. Fijaros que incluso el vaso interior o la candela también la podemos modificar. Obviamente nos acompaña toda la paleta de propiedades de estos parámetros que nosotros podemos ir modificando. Por ejemplo, decido que la geometría del vaso pues tenga las dimensiones de metro por metro y por tanto vemos que el gráfico responde de inmediato a esta nueva geometría. Por tanto, a partir de aquí, el sistema sería construir a partir de unas piezas tipo Lego, pero con gran cantidad de información, con gran cantidad de posibilidades de parámetros para poder definir infinitas variantes de este elemento. Por ejemplo, en este pilar quiero 2 ménsulas, pues activo que quiero 2 ménsulas y defino lo que serían unas dimensiones. Insisto que estas dimensiones las podemos ajustar directamente sobre el diseño o previamente en la paleta de parámetros. Por tanto, ahora cuando estamos dibujando con Smart Parts, nos aparece de forma automática esta nueva paleta. Por tanto, vamos a utilizar las 3 vistas para colocar el punto de inserción, por ejemplo, desde la esquina inferior izquierda, para que se ajuste perfectamente dentro del vaso de esta zapata. Fijaros que ya tenemos colocado el elemento y, por tanto, a partir de aquí, cualquier modificación que hagamos es muy natural, muy intuitiva, ya sea o bien numérica o gráficamente. Insisto que estas modificaciones que estoy haciendo de lo que sería el encofrado de la geometría, fijaros cómo afecta también, él reconoce que tiene un recubrimiento de hormigón de 30 milímetros, por tanto, si yo estiro cualquier ménsula, automáticamente se me adaptan y se me van produciendo nuevas armaduras, nuevos estribos, nuevas barras que se adaptan a esta nueva geometría. Por tanto, a partir de aquí, nosotros podemos ir diseñando, como os decía, de esta forma híbrida, o bien gráficamente, en cualquiera de las vistas que nos ofrece el plan, o bien vía entrada numérica. Bien, a partir de aquí, como cualquier sistema de CAD, nosotros podemos ya empezar a trabajar como con cualquier elemento de Allplan. Y por tanto, bueno, pues utilizando las diferentes herramientas de edición, yo ahora puedo trabajar una Smart Part como cualquier otro objeto de Allplan.
Por tanto, el poder crear simetrías, copias, exactamente igual que todos los elementos del plan. Fijaros que en cualquier momento yo puedo desactivar todo lo que serían los armados, las armaduras, para poder trabajar de una forma más limpia en el proyecto. Fijaros que cuando estoy modificando una Smart Part, él ya me está indicando, ojo que has copiado otras Smart Parts, ¿quieres modificarlas? ¿Todas o solo esta? Es decir, que son opciones interesantes que nos ofrece el plan. Y a partir de aquí, nosotros podíamos ir trabajando con nuestra librería de objetos inteligentes para ir componiendo nuestro proyecto. En este caso vamos a situar una viga en altura, vamos a situarla centrada respecto a este eje y desplazada respecto al eje horizontal 5 centímetros. Fijaros que estoy situándola en la planta, pero puedo ajustar perfectamente todos sus parámetros en cualquier ventana. Como cualquier sistema de CAD, lo mismo que puedo hacer en cualquier sistema de CAD tradicional, lo podemos hacer en Allplan en cualquiera de las vistas, sean de planta, de alzado, isométricas, en la vista animación, etcétera, donde nos sintamos más cómodos. Veremos que muchas veces es obligado prácticamente trabajar en 3D para solucionar geometrías más complejas. Bien, fijaros que para estirar esta viga basta con hacer doble clic sobre ella y estirarla desde uno de los extremos utilizando los pinzamientos. Listo, a partir de aquí ya tenemos el primer pórtico creado y ahora podríamos estar duplicando este pórtico a lo largo de nuestra rejilla. Por tanto, esto sería el primer paso, que ya estamos viendo que utilizando un solo elemento estamos creando no solo una geometría, sino que también ya estamos incorporando toda la información que nos viene del armado. Por tanto, ¿qué nos aportan los Smart Parts como encofrados, como geometrías, que nos permiten modelar prácticamente cualquier forma? Que la paleta de propiedades y parámetros nos ayuda de una forma muy rápida e intuitiva a modificar la geometría de estos Smart Parts, y que por tanto todo lo que es la gestión de elementos agregados a este Smart Part, como podrían ser la cabeza de un pilar, la base de un pilar, una ménsula, cualquier objeto que se añada a esta Smart Part, nos permite gestionarla directamente, tanto lo que es la geometría como la armadura, en un solo paso. Obviamente esto tiene unas ventajas enormes en productividad, en facilidad de uso y también en que cualquier tipo de consultor o cliente pueda crearse también sus Smart Parts o adaptar las existentes al proyecto. En cuanto a la armadura, bueno, pues vemos que ahora incorporamos scripts adicionales para poder generar estos Smart Parts inteligentes con la armadura, igualmente modificable y parametrizable con nuestra paleta de propiedades y parámetros para crear y modificar estos armados. Y lo que es más importante, que haya interactividad entre lo que es la parte del encofrado y la armadura. Obviamente, todos estos elementos nuevos armados son nativos de Allplan y, por tanto, veremos que podemos extraer etiquetas, leyendas, listados, formas de representación. Funcionan como siempre, cualquier elemento de Allplan. Luego veíamos una de las fases, era la interfaz con análisis estructural. Hace unos días, creo que fue el martes, hicimos un webinar conjuntamente con CIPE Ingenieros para ver cuál era la conexión entre Allplan y los programas de CIPE para el diseño y cálculo de estructuras. Hoy abordaremos soluciones diferentes de otros programas para que veáis que realmente Allplan está abierto a otro tipo de programas de análisis. En concreto, vista la estructura que teníamos,
vemos cómo cualquier Smart Part, basta con tocarla con el botón derecho, y ahora hemos incorporado la exportación en formato XML de esta Smart Part. ¿Esto qué significa? Que cuando yo tengo que analizar cualquier estructura dentro del plan, yo puedo exportar la misma en este formato que la mayoría de programas de cálculo de elementos finitos son capaces de leer. En este caso estamos utilizando un programa de Nemetschek, el programa de Frilo. Se utiliza básicamente en Alemania, Suiza, Austria y Francia. Y fijaros que aquí directamente podemos importar lo que sería un objeto XML. Fijaros que tengo exactamente las mismas dimensiones del objeto, he importado la geometría, por tanto yo ahora aquí no vamos a mostrar cómo funciona todo este programa, pero sí mostrar la interactividad que hay con el programa de diseño al plan. ¿Qué haríamos en nuestro programa de análisis? Pues básicamente, pues eso, colocar soportes, definir materiales, definir los tipos de cargas, etcétera, etcétera. En este caso voy a hacer un cambio y voy a definir un sistema de cargas vertical de 2000 kilonewtons. Vamos a ver qué pasa. Fijaos que automáticamente este botón se me pone en amarillo diciendo warning, aquí no cumple la geometría con esta nueva carga. Por lo tanto, vamos a hacer simplemente un cambio muy sencillo. O bien podemos modificar gráficamente las dimensiones de la zapata en el dibujo, o bien también a través de la paleta de parámetros. En este caso vamos a ampliarla a 250 por 250. Y si vemos que no cumple, vamos modificando. Por ejemplo, vamos a colocar 3 metros por 3 metros. Veo que ahora ya soportaría esta estructura, esta carga. Simplemente, finalizado el análisis en el programa de estructuras, exportaríamos este objeto también como al plan Smart Part. Lo reemplazamos por el que había. Y este objeto modificado, que ahora mide 3×3, lo insertamos de nuevo dentro del proyecto. ¿Cómo? Tocando el mismo Smart Part y haciendo la importación. Fijaros que ahora me pregunta, ojo que estás cambiando una de las cimentaciones. ¿Quieres modificarlas todas? ¿O solo esta? Fijaros cómo estoy cambiando todas, ya se han hecho mucho más grandes. ¿Vale? Por tanto, esta sería para mostraros simplemente una introducción a lo que sería el enlace con programas de análisis de estructuras. Obviamente, las ventajas son enormes. Sabemos que el intercambio de datos es completamente transparente entre Allplan y el software de cálculo, que el modelo de Allplan se reutiliza en el software de cálculo, con lo cual no tenemos que volver a diseñar en 3 dimensiones el sistema, el proyecto, y que obviamente cualquier objeto del modelo de Allplan se controla porque es reconocido por el software de cálculo. Luego veremos que estas Smart Parts también incorporan en lo que era la cuarta fase, digamos, del workflow, del flujo de trabajo, la creación de toda la documentación final, ¿no? Lo que nosotros llamamos planillas, fichas de producción, con todos los detalles incluso de cómo etiquetamos las diferentes armaduras que componen nuestros encofrados. Veréis cómo a partir de lo que sería el Smart Part, ya bien definido geométricamente o bien por su paleta de propiedades, podemos sacar y extraer directamente lo que serían los planos finales del elemento. Y veremos cómo en Allplan disponemos de un montón de etiquetas paramétricas que nos permiten documentar cualquier dibujo, cualquier diseño, acorde con los estándares internacionales de representación. Veamos en el mismo ejemplo cómo dentro de lo que es el módulo Smart Part de ingeniería disponemos lo que serían los planos de los elementos o las planillas. En este caso
Seleccionamos, por ejemplo, dentro de cimentaciones tenemos unas cuantas con diferentes ya formatos preparados, DIN A1, DIN A2, vertical, apaisado, etcétera, etcétera. Podemos seleccionar cualquiera de ellas. Cuando seleccionamos una planilla, el programa obviamente nos pide de qué elemento seleccionamos, en este caso, la misma zapata que habíamos analizado con el programa Frilo de estructuras, y aquí tenemos el resultado. Es decir, automáticamente lo que antes hemos visto en el primer vídeo de la escalera, que yo tenía que estar generándome las diferentes vistas, que ya era un avance muy importante, tenemos unas Smart Parts que automáticamente nos componen estas fichas de producción, estos planos del elemento para que pase a taller. Fijaros que esto no dejan de ser vistas asociativas, es decir, diferentes vistas y listados que conforman este layout, esta presentación, que ya vienen directamente en Allplan. Fijaros que el peso total de las barras de esta cimentación son 213 kilos. Y como os decía, esto no dejan de ser vistas asociativas, por tanto yo puedo trabajar en cualquiera de ellas, porque las vistas, como sabéis, no dejan de ser representaciones de un modelo, pero que están vivas, es decir, yo puedo trabajar sobre ellas. Fijaros que al modificar una sección, una vista, un alzado de cualquiera de ellas, estoy modificando realmente el modelo. Por tanto, modificándolo en la ficha, lo estoy modificando también en el modelo. Y esto obviamente es un avance muy importante para no cometer los errores a los que hacíamos mención al principio. Fijaros que al aumentar la altura de este vaso, ahora ya el peso, en vez de 2,93, es de 332 kilos. Por tanto, insisto que al ser un plano compuesto por vistas asociativas, realmente están reflejando el modelo. Obviamente en el gestor de planos que tenemos en Allplan, ahí disponemos también, podemos configurarnos los diferentes planos para cada uno de los elementos, como ya sabéis, los que sois usuarios de Allplan, lo que sería el equivalente al espacio papel de AutoCAD, tener toda la información para ser impresa. Bien, de la misma forma vamos a extraer rápidamente pues la ficha del pilar que hemos sacado. Vamos a seleccionar un DIN A3 vertical, seleccionamos el pilar en cualquiera de las ventanas y lo colocamos aquí. Por tanto, fijaros la ventaja de trabajar ya con objetos, la gran cantidad de información que podemos estar extrayendo y documentando. Toda la información queda documentada en el gestor de planos, donde podemos organizar carpetas y subcarpetas con cada uno de los archivos, fichas de los planos que componen nuestros elementos. Fijaros que incluimos, obviamente, lo que es la exportación a PDF para poder generar rápidamente documentación en PDF. Veamos un ejemplo muy rápido. Voy a guardar esta ficha de este pilar en el escritorio, pero también a lo mejor me interesa que el que está montando esto en taller tenga la máxima información posible para que lo pueda producir con la mayor rapidez y sin errores. Por tanto, activo este pilar, le digo que quiero ver el modelo 3D, la animación de este pilar, puedo hacer transparente el hormigón, e incluso ahora dentro del menú opciones, fijaros que hemos agregado la posibilidad de mostrar en colores los diferentes diámetros de los aceros. ¿Para qué? Para que aún tenga mayor facilidad de comprensión de un proyecto complejo. Las del 12 color verde, las del 10 color amarillo, las del 18 color lila, las de no sé cuánto color azul. Por tanto, ayudamos a comprender lo que es la producción de un elemento complejo como va a ser un pilar. ¿Cómo pasamos esta información? Pues extraemos también en PDF, pero en PDF 3D. Estoy en el modelo 3D, por tanto estoy extrayendo datos 3D, pero en un sistema, en un estándar, como puede ser el PDF. Fijaros que estoy agregando este archivo PDF al existente, que era la ficha que habíamos creado del pilar. Por tanto, el resultado, ¿cuál va a ser? Si me voy al escritorio,
y activo el PDF. Fijaros que además lo abro con el Adobe Reader. Voilà el resultado. Vista de montaje, de armaduras, listados, y aún no lo hemos acotado, ahora lo veremos. Vemos que el documento tiene 2 páginas. Por tanto, vamos a la página 2 y fijaros que el destinatario basta con que tenga un lector de PDF para que pueda activar el modelo igual que lo tenía la oficina técnica. Posibilidades de ilustración, las que queráis. Realmente cómo se vería en Allplan, cómo me interesa verlo en colores, etcétera, etcétera. A partir de aquí, ¿cómo documentamos estas fichas? Estas fichas pueden venir con esta información. Tener las diferentes disposiciones de las vistas, aquí en planta, aquí una sección por aquí, aquí una sección por allá, aquí una vista desde aquí el listado de barras, el listado de doblados, etcétera, etcétera. Pero también podemos trabajar exactamente igual que lo hacemos en cualquier archivo de Allplan, puramente en 2D, para completar todo lo que sería el etiquetado de etiquetas. Por ejemplo, si ahora yo modifico, fijaros, dentro de la ficha estoy invocando otra vez al programa de cálculo. ¿Cuántas modificaciones se hacen en un proyecto? Y tengo que volverlo a calcular. ¿Vale? Tengo aquí la ficha. He importado el elemento al programa de cálculo. Le modificamos el estado de cargas. Venga, 3000. Obviamente no lo soporta. Cambiamos la geometría. Vamos a parar algunos datos así que nos diferencien de 3, por ejemplo 315 y 305. Recalcula, da el OK, perfecto. Tenemos las nuevas medidas de la zapata y repetimos el proceso a la inversa. Y resulta que ya teníamos la ficha prácticamente a punto de ir a taller y el proyecto ha sufrido una modificación. ¿Qué pasa con la ficha? Fijaros, me voy a la Smart Parts, hago la importación y eso es muy importante a la hora de reducir tiempos y costes en un proyecto de ingeniería. Automáticamente todo el armado queda redibujado, redistribuido. Fijaros que ya las cotas ya no miden 3 y 3, sino que miden 315 por 305. Todo queda actualizado según nos viene del programa de análisis de estructuras. El nuevo peso, obviamente. Bien, como os decía, ahora ya a partir de aquí, toda esta información viene de la planilla de forma automática, pero hay que completarla. Nosotros ahora podíamos generar, por ejemplo, listados, pues cualquier botón derecho en cualquier herramienta de Allplan nos activan las posibilidades de trabajo con esta herramienta. Si estamos tocando una barra, en este caso quiero extraer una leyenda para este tipo de barras horizontales. Fijaros que ahora en Allplan nos está colocando el número de posición, el 194, y podemos disponer el diámetro, el número de piezas, la separación, etcétera, etcétera, como nosotros queramos, mediante una paleta también de parámetros. Fijaros cómo voy interactuando bien gráficamente. También, si activo el marcador automático, fijaros que el número de posición, si estoy a la derecha, a la izquierda se me coloca a la derecha, y si lo estoy situando a la derecha, el número de posición se me queda a la izquierda. Por tanto, son automatismos que nos ayudan mucho a poder trabajar de una forma inequívoca y documentarlo de una forma fácil e intuitiva. Tenemos un montón de posibilidades de poder documentar estos proyectos, estas armaduras. Fijaros que selecciono la herramienta de la paleta propiamente de funciones. Puedo seleccionar ahora diferentes estilos, como por ejemplo el ventilador. No es porque me esté moviendo, sino porque me está recogiendo toda la información de las diferentes barras que son iguales. Por tanto, me coloco aquí
esta disposición. Fijaros que incluso una vez colocada, haciendo con un clic, se me activa la paleta de propiedades, con lo cual yo puedo rápidamente interactuar. No quiero ver esta flechita final, lo que sea, y directamente me quita la flechita del símbolo, etc. Veamos otro tipo, por ejemplo, lo que sería una forma de peine, pues para acotar, por ejemplo, en horizontal, estas barras de aquí. De la misma forma, el número de posición me lo coloca arriba y abajo, en función de si estoy por encima o por debajo de la línea horizontal de cotas. Fijaros que aquí puedo cambiar la longitud y la separación de esta línea, porque si me quiero ir más lejos, pues que se me prolongue la línea, cambiar el ángulo por si me entorpece algún texto, pues poder cambiar cualquier parámetro, por detalle que sea, a nivel de que nos ayude a poder documentar esta ficha con todo detalle. Si nos vamos a Pilar, hacemos lo mismo. Y por tanto, todo lo que sería el proceso de documentar finalmente todo este tipo de planillas, pues como podéis ver, es realmente muy intuitivo. En este caso, disponemos de una línea de acotación y aquí podemos mostrar el número de piezas, que nos muestra el diámetro, incluso la calidad del acero, la distancia, el número de posición, la longitud, la forma de doblado, en fin, todo completamente, incluso a nivel de cómo queremos representar la línea, pues el color, como si fuera realmente la herramienta de acotación que tiene AllPlantCAD en sí, ¿no? Por ejemplo, elijo este tipo de símbolo y como podéis ver, realmente lo puedo colocar donde quiera. Y en este caso, como tengo el marcador automático del número de posición, si estoy por debajo, rápidamente me lo pone en el sentido superior, y si estoy dibujando arriba, el número de posición viene en la parte inferior. Por tanto, resumiendo un poco lo que serían estas nuevas Smart Parts para lo que es la producción de las planillas y la documentación final de las mismas, ¿no? Estas nuevos elementos Smart Parts, que son los planos en sí del elemento, que se adaptan perfectamente al tamaño del elemento, que incorporan ya vistas asociativas, listados de barras y la ficha completa del elemento, todo en un solo clic, todo en un solo elemento. Hemos visto que es de fácil creación y edición, de las etiquetas, que son asociativas obviamente al elemento, con paletas específicas también para todo lo que es la documentación de las etiquetas. ¿Eso en qué se traduce? Pues obviamente un aumento de la productividad importante y sobre todo en facilidad de uso, ¿no? Veis que realmente es muy sencillo. También comentaros, para los que estáis en Latinoamérica, que en esta versión 2013 hemos incorporado estándares de países de América, tanto en Norteamérica como países latinoamericanos, tanto de la representación pues en pulgadas, en octavos de pulgada, en cuartos de pulgada, en fin, en cómo lo representáis vosotros en vuestros países. Algunos ejemplos, tanto lo que serían ejemplos de puramente trabajos de obras de hormigón in situ, o bien ya de elementos prefabricados de hormigón. Os enseño un ejemplo. Bueno, aquí estamos viendo un montón de pilares. Veámoslo en la ventana animación. Vemos que hay pilares con la sección cónica, vertical o inclinada. Luego sección piramidal también, unos más inclinados, otros inclinados. Pilares circulares inclinados con unos capiteles y pilares rectangulares, etcétera, etcétera. Pregunta: ¿quién me podría decir cuántos Smart Parts hay aquí? ¿Cuántos veis? Bueno, pues resulta que solo hay un Smart Part. Vamos a comprobarlo. Primero,
Vemos que realmente es una Smart Part porque directamente podemos extraer la ficha del elemento automáticamente. Y para comprobar que realmente es una Smart Part, todos estos, creo que son 6×4, 24 elementos, vamos a hacer una animación, por ejemplo, de este. Y haciendo doble clic sobre él, activaremos las posibles variantes en parámetros que vienen en esta ficha. En este caso, es una Smart Part, que era de Alemania, obviamente esto es muy fácil traducirlo, pero para que veáis cómo de una sola Smart Part yo puedo crear que el tronco del pilar sea vertical, sea inclinado, que tenga cabeza, que no tenga cabeza, y esta cabeza qué forma tenga, tanto en geometría como en armado. Por tanto, ahí vemos claramente las posibilidades que tiene de trabajo con Smart Parts. Algunas novedades que hemos incorporado también interesantes de mostrar, lo que os decíamos, ¿no? El cómo mejorar la seguridad con el nuevo control de colisiones. En el caso, por ejemplo, esto es una viga de un puente, una viga pretensada en la cual nos encontramos con una serie de cables y una serie de armados. ¿Quién nos garantiza que estos armados no chocan o entre sí o con los cables? Pues veremos que ahora con Allplan esta función de colisiones, de control de colisiones, nos va a permitir, ¿veis estos cuadraditos rojos? No es nada más que unos símbolos que nos alertan en el modelo 3D para que podamos identificar claramente dónde hay errores que no se van a poder construir en obra. Y por tanto, la resolución sería esta. Es decir, él me muestra esto en pantalla para que yo rectifique el proyecto. Veamos un ejemplo. Utilizamos un almacén industrial de hormigón armado y vamos a modificarle. Por ejemplo, bueno, pues con cualquier proceso del proyecto estamos modificando, por ejemplo, esta losa. Vamos a estirarla un poco. Y bueno, pues nosotros estiramos pues porque aquí pues tiene que venir un balcón o un muelle de descarga, lo que sea. Estamos editando simplemente el proyecto, modificando el proyecto como ocurre cada día en cualquier oficina de proyectos. Ya estoy viendo en el modelo de vistas ocultas que los pilares, obviamente, me están atravesando, no están bien unidos con la losa. Y en Allplan se identifica claramente porque se ve que no hay línea de intersección. Cuando veáis que trabajáis en Allplan no hay una línea de intersección, es que allí ya no está bien unido este elemento con el otro. Veámoslo con más detalle. Voy a activar solo el archivo de pilares y el de forjados, los otros los dejo pasivos, es decir, bloqueados, que los pueda ver. Y voy a trabajar en esta ventana. En primer lugar, para que se vea de forma más clara, en la ventana de animación, haciendo doble clic sobre un material, le puedo dar cierto grado de transparencia para que tenga la visibilidad mejor a través, tanto de los pilares como de esta losa. Vamos a darle a cada hormigón un grado de transparencia del 40%. Perfecto, ya estoy viendo a través y sería más fácil ilustrar el concepto de control de colisiones. Fijaros que ahora, ya dentro de lo que es el módulos adicionales, hemos incorporado esta herramienta que nos permite llevar el control de colisión. Marcamos el elemento, nos dice que hay 57 colisiones. Ahí las vemos gráficamente, lo que os decía, estos sólidos en rojo nos está indicando que, ojo que ahí pasa algo, hay una duplicidad de material, o bien el pilar atraviesa, o bien el pilar se termina en la losa y sigue el pilar por encima de la losa. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es lo que tenemos que decidir. Por tanto, le digo que si me quiere guardar estos elementos de colisión en un archivo, yo le podría decir que sí, y ahora poder interactuar. Pues, por ejemplo, trabajando con el modelador de sólidos, quiero hacer una cavidad en un sólido. Como ya los tengo marcados, me va a ser muy fácil seleccionar el primer sólido, que sería, por ejemplo, este pilar, y luego la cavidad sobre la que quiero trabajar.
me dice, el sólido está ahora separado. ¿Desea disociarlo en sólidos individuales? Es decir, este pilar que iba de punta a punta, porque lo he dibujado yo de punta a punta, desde la planta inferior a 13 metros que podía tener de altura, yo le puedo decir que sí o que no. Es decir, que no me lo disocie, que me lo rompa, pero que no me lo disocie. Es decir, que para mí, cuando tenga que desplazarle, sea un único elemento, pero que realmente, digamos, no quede superpuesto con el material de losa. Ya lo estoy viendo, para verlo con mayor claridad. Vamos a desplazar esta columna y la voy a extraer fuera. Ahí se ve. Sigue siendo, a efectos de diseño, un único pilar para que sea fácilmente editable, pero obviamente solo está perfectamente definido geométricamente. Por tanto, aquí vemos que la calidad mejora sustancialmente con este control de colisiones. Por tanto, puedo diseñar sin colisiones en el plan sólidos 3D, cualquier sólido, elementos de arquitectura, smart parts, macros, componentes de ingeniería y armaduras. Ya sabréis que los costes por errores en colisiones en obra son muy altos. Por tanto, no hace falta explicar más de las ventajas de esta herramienta, ¿no? Y la que es muy importante también, veíamos al principio las vistas asociativas que nos permitían visualizar el elemento desde diferentes caras para poder trabajar sobre cada una de ellas, ¿vale? Y lo que hemos hecho en esta nueva versión es mejorar mucho la calidad del diseño. Veréis que ahora podemos extraer realmente fichas de producción muy detalladas, alzado y secciones con mucha calidad. Cumple con normas internacionales de representación. Podemos hacer ahora vistas cortadas que tengan profundidad cero, para que no nos entorpezcan, para que la información que hay, por ejemplo, atrás, pues no nos entorpezca lo que queremos representar en esta sección. Y veremos que podemos manejar muy fácilmente estas vistas a través de unos favoritos que nos van a permitir guardar todas estas configuraciones. También veremos que con estas vistas que hemos creado ahora, podremos ahora representar de forma selectiva las armaduras que conectan los elementos. Podremos manipular diferentes diseños, propuestas dentro de un mismo proyecto, de una forma muy fácil. Por ejemplo, quiero un alzado de este tipo con este otro material, que se representa así, que representa así, de un solo modelo. Y obviamente una fácil modificación de las referencias a archivos de dibujo. Veréis que estas vistas hacen referencia obviamente a un modelo, a unos archivos que conforman un modelo y que por tanto rápidamente lo podemos modificar para mejorar la representación. Por ejemplo, utilizando el mismo proyecto, vamos al módulo de vistas y detalles. Básicamente, ¿qué utilizaremos? Estos dos iconos que son vistas y secciones. Vamos a crear una sección. Muy fácil. Primero selecciono todo el proyecto, es decir, quiero hacer una sección de todo el proyecto, le indico desde qué punto de vista quiero verlo y luego marco el plano de corte. Con un clic y otro clic marcando la profundidad. Hasta aquí todo bien. Sin más, él me va a representar esta sección con las mismas definiciones que utilicé en la última. Por tanto, ya me lo encontraré, lo que sea. Bueno, pues así, en superficies de colores, veo sombras. Ok. Fijaros que el comando aún está activo. Como tengo ventanas 3D activas, le voy a decir que me haga una proyección libre en esta isométrica de aquí. De esta parte del proyecto de aquí, marcada en rojo, quiero hacer una sección constructiva que voy a definir en planta, que vaya desde aquí a esta profundidad. Es decir, estoy empezando a sacar, como veréis, a partir de un modelo, cantidad de información que además puedo documentar con una gran calidad. De momento todas las vistas tienen el mismo aspecto, no estoy modificando nada, luego lo haremos. Giramos la isométrica para hacer una sección de la misma parte del proyecto, pero vista desde otro punto de vista. Marcamos en la planta por dónde va a ir este plano de corte y colocamos la representación de esta vista aquí. Bien, ¿qué hemos mejorado respecto a versiones anteriores? Bueno,
la calidad ya era muy buena, pero vamos a ver ahora cómo la edición y la mejora de la calidad ha mejorado sustancialmente. Bien, en primer lugar, fijaros que ahora basta con hacer doble clic sobre cualquier vista, por ejemplo, sobre esta sección de aquí. Fijaros que a veces, cuando estoy trabajando en una sección, en este caso, si tiene colores y si veo la proyección de los objetos que están al fondo, por ejemplo, si tengo que armar manualmente porque tengo que poner alguna barra de refuerzo en estas columnas o lo que sea, me puede entorpecer el tener mucha información detrás. Bueno, pues, sin perderla, yo puedo ocultarla y manipularla. Fijaros, solamente en esta vista, basta con hacer doble clic sobre ella, y en Def, que es en las definiciones de la vista, ¿ves? Aquí está tal cual estaba definida por última vez, por tanto, estaba definida con rellenos de colores, que voy a desactivar, es decir, que simplemente sea de líneas, y voy a quitar las aristas visibles. ¿Qué sucede? Que cuando digo aplicar, tengo solamente lo que está seccionado y las sombras, para que me dé profundidad. Por tanto, podría desactivar también las sombras y tendría puramente la parte seccionada que a mí me interesa. En este caso, fijaros que también puedo interactuar y definir cómo quiero la parte seccionada con toda la calidad que nosotros habitualmente trabajamos con cualquier programa de CAD 2D. Bueno, pues directamente aquí las vistas yo puedo representar cada una de las líneas de sección, la línea de delimitación, el espesor de borde, los bordes ocultos o intersecciones con diferentes tipos de pluma, tipos de trazo, tipos de color, pertenencia a capas, es decir, podemos personalizar muy mucho el cómo queremos representar cada una de estas vistas seccionadas. Tenemos 256 colores para representar con esta paleta de colores, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos definido un relleno para que nos quede. ¿Vale? Quizá ahora, explicado esto, simplemente muestro la luz y las aristas visibles para que esta es la sección que yo realmente quería. Fijaros cómo rápidamente hemos cambiado el cómo quiero representar esta sección de una forma muy fácil, muy interactiva. Otras novedades que hemos incorporado dentro de lo que serían las vistas asociativas es la posibilidad de directamente, en este caso, poder mostrar lo que serían las aristas visibles también con cualquier tipo de color, pluma o trazo. Esto creo que estaba en versiones anteriores. Pero también es muy interesante mostrar, para los que no conocéis al plan, lo que se llama normalmente en arquitectura el valor de la línea. Cuando estoy haciendo una sección, puede haber líneas que quiero que pierdan valor, por tanto, que el color sea un poco más tenue. Y veamos el efecto. Digo aplicar. ¿Veis? Y ahora realmente la sección, lo que está seccionado se ve en rojo, y el resto, que es puramente información de proyección del resto del edificio, queda tenuada con este color gris. Y obviamente aquí lo mismo. Podemos representar también las líneas de delimitación para incluso limpiarlas y que sea más limpio incluso cuando estamos haciendo secciones de fracciones de un edificio. ¿Veis? Completamente limpia. Todas estas definiciones ahora en el plan se pueden guardar. Cualquier definición de parámetros que vosotros hagáis, todo se puede guardar. También que facilita mucho, bien, o bien guardar o bien adoptar propiedades de otra. Por ejemplo, en esta otra vista quiero adoptar propiedades o cargar algún favorito. Si digo adoptar propiedades, puede ser, por ejemplo, de esta otra de aquí. Basta con tocarla y decir aplicar. Y esta vista ya está perfectamente definida con los mismos parámetros que la otra. ¿Quiero cambiarla? Pues mira, aquí quiero sombras porque la luz la he puesto a 45 grados, por tanto, me va a quedar con mayor profundidad, más estética. Por tanto, no solo vais a ser más productivos, sino que vais a presentar los proyectos con mucha más calidad. Y obviamente, como estáis viendo, con mucho menos esfuerzo. También muy interesante, hemos incorporado también este nuevo botón en lo que sería la edición, modificación de las vistas, que es, como sabéis, que las vistas pertenecen a diferentes archivos, que si los pilares, las jácenas, la planta 1, la planta 2, las cimentaciones, etcétera, etcétera, que podemos ir dibujando en diferentes archivos en el plan.
nosotros podemos organizar, aquí nos muestra los archivos referenciados a estas vistas. De tal manera que yo puedo ir interactuando, por ejemplo, en un momento dado me puede interesar que los muros de fachada de la planta 1, ¿no?, que ahí me los está marcando en rojo, no los quiero ver, en esta vista. Y lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con las jácenas. De tal manera que de esta forma yo puedo estar también multiplicando la posibilidad de la información metida para visualizarla en cualquier momento como uno quiera. Obviamente todo esto tiene la vuelta atrás mediante el comando deshacer. ¿De acuerdo? ¿No? Por tanto, muy interesante el que ahora podamos aprovechar un modelo 3D para mejorar mucho todo lo que es la documentación de estas vistas. Por tanto, resumiendo ya lo que serían las grandes ventajas que hemos visto del módulo de ingeniería de Allplan, básicamente con el trabajo de Smart Parts ahora podemos aumentar claramente la productividad. Espero que haya quedado claro. Un solo elemento, incluye armado, incluye encofrado, podemos modificarlo gráficamente, se modifica todo a la vez y incluye también lo que son la producción de los planos de cada uno de los elementos, lo que es la ficha técnica. También hemos visto cómo aumentaba la seguridad mediante el nuevo control de colisiones para que no tengamos ningún susto en obra. Cómo podemos mejorar la calidad de las diferentes vistas que podamos generar nosotros de nuestro proyecto, de nuestro modelo. Por tanto, aumentamos sustancialmente la calidad. Aumentamos el rendimiento de nuestro personal al darles una herramienta que les permite documentar y etiquetar los diferentes elementos que conforman un elemento de hormigón armado de una forma muy rápida e intuitiva. Y obviamente facilitamos la comprensión y la colaboración con terceros a los cuales tenemos que pasar una información compleja como son los elementos de hormigón armado, mediante la asignación de color de los diámetros de los aceros. Esto sería el gran resumen. Pues nada, agradeciéndoos de vuestra presencia, nos despedimos hasta la próxima.